Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarle en este jueves de La Báscula, el peso de las ideas, jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, saludarte. Buenas tardes, gracias otra vez por la invitación. Bueno, vamos a platicar de temas importantes y bueno, a raíz de los hechos registrados el pasado 1 de mayo, el viernes, ya mañana hace una semana de estos hechos, pues muchos nos preguntamos cómo es la preparación de los elementos policíacos, sobre todo para hacerle frente a este tipo de situaciones, que si bien pudiera entenderse hasta cierto punto, doctor, y no sé cuál sea tu opinión posterior, que estos hechos pues no son previsibles a menos de que haya una efectiva labor de inteligencia, ¿no? Lo cual en México pues me parece que no ocurre muy a menudo. Perdón. Entonces, ¿cuál es la preparación de los elementos policíacos de todos los niveles? Pero hay algo interesante que habla de, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 55,000 agentes de 149 municipios en los que realizaron algunas pruebas de conocimiento. Es más o menos como un muestreo, creo yo, que hizo el Sistema Nacional de Seguridad sobre pruebas de conocimiento y destreza policial. Esto lo hizo en el 2014, pues derivado de esto se suspendió a 47% de los elementos. Los resultados de las evaluaciones se recrudecen al encontrar que en la Ciudad de México, por ejemplo, el 90% de los policías se suspendieron. Y las pruebas se concentraron en temas como el manejo de arma, el manejo de porra y esposas, así como un simulador para realizar una detención y un examen de condición física. A ver, dejo estos temas hasta aquí, doctor, para escucharte. Tú eres el especialista de los temas. Simplemente en el tema de condición física, bueno, pues a simple vista se ve que muchos de ellos, pues ni remotamente pasarían una prueba de esfuerzo, ¿no? No lo pasarían, y la prueba de ello es esto, que reprueban la mayoría de los que hicieron el ejercicio de evaluación. Y esto tiene que ver, yo creo, que lo que falta en la policía mexicana en sus diferentes niveles es un grado de profesionalización, entendido profesionalización como una buena selección de aspirantes, una formación y adiestramiento riguroso y como hacen en otros países, que las plazas para policía de cualquier nivel, municipal, estatal, federal, fuerzas especiales, etcétera, son a concurso. Es decir, hay una convocatoria nacional, ponen muy claro los requisitos y hay muchísimos aspirantes y solo se quedan los mejores. Esto, claro, no podemos exigírselo a la policía porque tampoco se hace en la administración pública. Claro. Pero creo que eso es fundamental, el iniciar poco a poco con esta profesionalización. ¿Qué pasa cuando sí hay una selección, formación y seguimiento riguroso de funcionarios públicos que existen? Veamos el Servicio Exterior Mexicano. Es una selección muy rigurosa. Los candidatos se preparan 1 o 2 años para el examen, que ya sabemos son idiomas, leyes, etcétera, y de ser admitidos después los capacitan para luego ya darles funciones propias de la plaza que aspiraron. Pero entonces, ¿qué hacen? Es un sistema profesional, muy confiable, y son la élite de nuestros servidores públicos, podríamos decirlo así. Pero eso viene de esa profesionalización estricta. ¿Cuál es otra ventaja de la profesionalización? Que tú eres un funcionario del Estado, un servidor público, y que tú tienes una independencia de quién llegue al gobierno. Si cambian partidos, si hay una nueva estrategia de seguridad, tú estás allí capacitado y tú respondes, en un sentido eres un catedrático, ganaste tu cátedra y esa es tuya. Permanece. Y la ejerces y permaneces, salvo faltas mayores, etcétera, que está dentro de esta profesionalización. Y las cabezas, supongo que en un sistema así son las que
cambian, ¿no? Porque también a veces los dirigentes, pues obviamente una persona que gana un proceso electoral tiene que llegar con su gente de confianza. Sí cambian las personas que están amando, pero todos los demás, el personal, está ahí y permanece, sea cual sea los vaivenes políticos. Así es, entonces eso da una seguridad, da una continuidad, hay cambio de políticas, pero el grueso de los servidores, en este caso de las fuerzas policíacas, permanece. Sí. Mencionaste que estos se someten a concursos, ¿no? Y que los requisitos son muy estrictos. ¿Sabes algunos de los requisitos? Por ejemplo, en algunos de los países, que obviamente sería muy difícil que se pusiera aquí a quienes aspiran a ser elementos policiales. Sí, yo recuerdo ahora de memoria, yo tengo un amigo que hizo su examen y por cierto ingresó a la Guardia Civil Española, que como sabes es una policía pero con formación militar. Policía civil pero con formación militar. Son 4 años de estudio. Entonces, tienes que ser mayor de edad, de 18 años, y en el aspecto físico te dicen, tienes que correr 100 metros en tanto tiempo. Claro, no te exigen marcas olímpicas, pero sí lo suficiente para poder hacer funciones de seguridad pública. Me recuerdo que él me decía la natación también le exigían hacer determinados tiempos, ejercicios como abdominales, sentadillas, les también con tiempo. Y ¿no? Eso es el temario. Uh-huh. Yo le dicen, mira, esto es lo que te vamos a preguntar, esto es lo que vas a hacer. Si no lo haces, repruebas. Aparte de todo lo demás, derechos humanos, historia, etcétera. Y le exigían también a él un conocimiento avanzado de otra lengua, aparte del español. Fíjate, son pues requisitos. No sé si pongan también en condiciones físicas, hablamos de una buena condición física, estatura, por ejemplo. Sí, bueno, eso es también lo normal. Y, por ejemplo, como lo hace el colegio militar, el de aviación, también te pone estatura, pesos, etcétera. Y sobre todo, que no nada más pasas el examen y ya, no, sino que permanentemente te están cuidando, ¿no?, tus tiempos físicos. Y si vas a fuerzas especiales, por ejemplo, a rescate marino, ahora mismo hay una fuerza de la Guardia Civil que está en Nepal, en los rescates o en la búsqueda casi milagrosa de sobrevivientes, o en la repatriación de los cuerpos. Y esos son el grupo de montaña. Es decir, especialistas en montaña, en alpinismo, en nieve, en ese tipo de actividades muy especializadas, en donde, imagínate, algunos de nuestros policías pues no pasarían la prueba. Oh, ni remotamente. Están a 4,000 metros de altura y aparte... Bueno, vamos a hacer una pausa en la báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Nuestras líneas de contacto están a su disposición, 3641-7414, 3640-2131, el Twitter de 1070 Noticias, @1070 Noticias, y el de su servidor, @cejamercado. Una pausa, ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Lomelí, y bueno, estamos hablando de que México, al parecer, y los datos así lo indican, fracasa en la preparación de sus policías, y nos referimos concretamente a las policías municipales. Estamos hablando de algunos datos, lo que habíamos platicado es que muchos de ellos reprobaron en México el 90% en pruebas tan simples como el manejo de arma, porra y esposas, pero también se evaluaron los conocimientos de los agentes sobre derechos humanos, operación de la institución y la ética. Para acreditar esto es necesario probar con un 70%, y bueno, algunos municipios depuraron de esta manera sus cuerpos policíacos, pero dejaron el número mínimo de agentes encargados de la seguridad de la población. El gobierno mexicano creó el SUBSEMUN, el subsidio para la seguridad del municipio, una subvención para mejorar las condiciones laborales de los agentes e incrementar su educación. En noviembre del 2014, el presidente Peña envió al Congreso una propuesta de reforma de seguridad y justicia que, entre otras cosas, plantea
la desaparición de 1.800 grupos de policía municipal, unos 170,000 agentes y la creación de 32 cuerpos estatales, uno por cada entidad del país. Y actualmente vemos a candidatos haciendo propuestas de que la seguridad y la policía municipal, cuando pase el proceso electoral, esto ya no será atribución de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué podemos comentar más, Francisco, sobre este tema? Bueno, yo primero, yo lo que digo es que las policías municipales la tienen muy difíciles. Son condiciones muy precarias en las que trabajan también, ¿no? Pongámonos de ese lado. Es decir, la preparación, lo que les estamos idealmente exigiendo, la capacitación permanente, la selección, pues no es su competencia, la competencia es de autoridades, de una política pública, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues hacen lo que pueden, y muchos de ellos, con mi profundo respeto, ¿no?, arriesgando su vida. Sí, claro, eso sí es algo que vale la pena mencionar, ¿no? Es una actividad muy noble, muchos de ellos sin la preparación adecuada, aún así arriesgan su vida, aún así, digamos, por defender a Jalisco, por decirlo de alguna manera. Eso, entonces sí, yo creo que tenemos que mencionarlo y recalcarlo, que la mayoría de los elementos, yo estoy seguro que están comprometidos, pero como política pública no se les da las herramientas, no se les ayuda a superar, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de recuperar estas policías municipales en que haya un orgullo de pertenencia, es decir, que no sea el último escalafón de la sociedad ser un policía municipal, no, tiene que ser una actividad de orgullo, con orgullo decirlo, y que la sociedad reconozcamos el trabajo que hace. Pero ¿cómo lograr esto cuando la propia sociedad nos hemos encargado durante muchos años de denostar a la actividad de los policías, ¿no? Así en otros países se respeta a los policías y se respeta a las instituciones. Exactamente, entonces viene de atrás, de muchos años. Exacto. Volvemos a lo mismo, ¿no? De no seleccionar, pero porque no interesaba, ¿no? Entonces llegaba la policía, pues tenías una amistad pues rápido, en un cursito rápido en la academia, y te convertías en policía. Y estoy hablando de academias en municipios que las tienen, porque no todos los municipios tienen academia para formar a sus profesionales de la seguridad pública. Entonces, tenemos que recuperar este orgullo, que la sociedad volvamos plenamente y sin dudas a confiar en ellos, ¿no? Ese sería un primer paso. Un primer paso, pero también ellos, para confiar en ellos, ellos también exigen condiciones, ¿no? Esto, que los capaciten, que les den mejores armas, que socialmente se quite ese estigma que desafortunadamente prevalece, ¿no?, en los sistemas policíacos, cuanto más lejos mejor. Y no tiene que ser como sucede en otros países, muy cercano. En otros países tú tienes un problema, pues llamas a la policía. Eso es lo normal, ¿no? Para eso están. Y aquí no las pensamos 2 o 3 veces. Tengo un problema, pues le llamaré mejor a un amigo, a un colega, que a la policía. Ya en último caso, en extremis, le llamo, ¿no? Entonces esto se tiene que recuperar, ¿no? Pero allí yo pienso que es un trabajo duro, arduo, que tardará años si empezamos ahora ya a querer cambiar las cosas. Pero es recuperable, ¿no? Ojalá tengamos el orgullo de los carabinieros italianos, ¿no?, que son toda una institución, los carabineros chilenos, ¿no?, es una institución de garantía, bien valuados en las encuestas, la gente confía en ellos, ¿no? Y se puede. ¿Qué se puede rescatar, Francisco, del actual sistema policial mexicano, en términos municipales, por supuesto? No lo sé, la verdad no me atrevería a un juicio tan fuerte, que necesita más información, más análisis, ¿no? Pero yo sí rescato y tengo la seguridad de que la mayoría de
de los policías y de las fuerzas de seguridad están con nosotros, ¿no? Con la sociedad. Claro, por supuesto. Claro que sí. Y lo vimos a raíz de los hechos acá en la zona de Puerto Vallarta, cuando victimaron a estos elementos policíacos, que ellos salieron a manifestarse en la Plaza de la Liberación y dijeron, nosotros estamos con la sociedad, pero también no tenemos los elementos a veces para hacerle frente, pero creemos que confíen en nosotros. Yo creo que el tema que surgió el Francisco el viernes a raíz de estos hechos, que empezó a moverse este hashtag de Rescatemos Guadalajara, me parece que es un primer paso favorable de la sociedad hacia lo que está ocurriendo, quizá un voto de confianza a la propia autoridad, al decir, bueno, vamos uniéndonos todos para rescatar esto, ¿no? Vámonos uniendo junto con nuestros elementos policíacos, porque este es ya un tema que requiere de la participación de todos. Sí, y escucharlos a ellos, eso que cuentas, ¿no? Salen y dicen, no, nosotros estamos aquí. Claro que sí, y hay que escucharlos también, ellos tienen mucho que decir como ciudadanos, como padres, ¿no? Sí, porque esos son principalmente, son ciudadanos que están desempeñando una labor, que salen, no saben si van a regresar, que tienen familia, esposas, hijos, padres, hermanas, y bueno, ellos están arriesgando todo eso, a veces en condiciones no muy favorables. Y eso que hicieron se llama espíritu de cuerpo, ¿no? Entre ellos, la unión, la fortaleza que se dan como cuerpo, como unidad. Francisco, el sistema de pruebas de confianza para supuestamente detectar a malos elementos y obviamente rescatar a los buenos, ¿crees que se ha aplicado en forma correcta? Bueno, yo citaré aquí a mi amigo Marcos Pablo Moloesnik, colega estimado, especialista, y lo que yo le he escuchado a él es que, por supuesto, las pruebas de confianza se aplican en todas las policías y cuerpos del mundo. Lo que aquí pasa, y lo vuelvo a citar, espero que no lo traicione, es que se le da un peso desmedido a solo una de todas las demás pruebas, que es el polígrafo. Y dice, y basar todo en una sola prueba es peligroso. Tiene que haber varias y un sistema de evaluación balanceado, y no solo una prueba. Y parece, insisto, lo cito a él, que se carga más en esa prueba. Cuando se ha comprobado ya también que cualquier persona con una preparación adecuada puede engañar, entre comillas, al polígrafo. Así es. Entonces, ahí, pues obviamente, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a la báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí, y ponemos a su disposición nuestras líneas de contacto, el 3641-7414, 3640-2131, el Twitter de 1070 Noticias, que es @1070 Noticias, y el personal de su servidor, Antonio, @cejamercado, en este esfuerzo conjunto de Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Regresamos a la báscula. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza en la báscula, el peso de las ideas con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Otro tema importante, estamos pues a poco más de un mes, Francisco, a ver, hoy es 6 de mayo, pues casi un mes del proceso electoral, ¿no? De las elecciones del 7 de junio. Y bueno, el INE ha detectado algunos focos rojos en diversos puntos del país a raíz precisamente de esta situación de violencia que se registra en algunas entidades. Sin embargo, pues el INE al parecer no cambiará su estrategia a pesar de este tema del narcotráfico. El INE no modificará esta estrategia ni en Jalisco ni en otros estados donde se presenten problemas de narcobloqueos como los ocurridos el viernes pasado en esta entidad o en Guerrero. Esto así lo declaró Lorenzo Córdoba, el titular del INE. Además, descartó riesgos en la elección en Tlaxcala, Puebla e Hidalgo y señaló que ningún candidato en Tamaulipas ha solicitado seguridad al INE. Este organismo ha recibido solicitudes para que 5 candidatos a diputados federales y 4 participantes en procesos locales cuenten con resguardo especial. En el caso, pues algunas peticiones fueron turnadas a los organismos electorales de los estados respectivos para que les dieran trámite. Sobre esto, Francisco, ¿qué podemos comentar?
A mí me gusta mucho la posición del INE de ser firme, de dar señales de control, que no se va a modificar y que todo sigue adelante. No debe haber intimidación, no puede haber una flaqueza por parte del organismo electoral. Él es el que tiene que irradiar esa confianza en el proceso electoral. Entonces cualquier duda, cualquier titubeo, yo creo que es una mala señal, y esto me parece muy, muy firme, tranquilo, tampoco es triunfalista o decir que nada va a pasar, ¿no? Ellos están haciendo lo que tienen que hacer, y a mí me gustó mucho y recibí muy bien y saludé esta buena señal de las autoridades electorales en general. Es una señal de firmeza y además que denota la intención de que van a ejercer ellos la autoridad que tienen como organismo electoral, obviamente dentro de su respectiva responsabilidad. Sí, y también yo estoy digamos, en reserva, estoy alerta a apoyar a las autoridades del INE cuando pueda haber algunas amenazas, ¿no? Por ejemplo, grupos que dicen, no, que se suspendan elecciones en Guerrero, que no va a haber, y nos proponemos no hacer y no abrir y boicotear. Pues la verdad, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos, imperfecto, sí, muy imperfecto el sistema, y lo seguimos modificando electoral, pero nos ha costado mucho tiempo. Mucho esfuerzo y muchísimo dinero. Sabemos que el sistema electoral mexicano es carísimo, entonces tenemos que apoyarlo, ¿no? en esta firmeza, y no que un grupo llegue y diga que no va a haber elecciones y que ellos dicen que no y no hay. Pues no, estamos por la solución pacífica de los conflictos a través de los procesos electorales, ¿no? Y efectivamente el proceso electoral es el mejor mecanismo de solución a los conflictos que se pueden tener en cada estado. De hecho, para eso es la democracia. Así es. Entonces yo creo que debemos apoyarlo con firmeza, ¿no? Estas posiciones. ¿Qué te parece, por ejemplo, esas amenazas de boicot del proceso electoral que han hecho, como ya lo mencionabas, algunos grupos en Guerrero, pero también en Oaxaca, ¿no? Incluso en Oaxaca a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Ellos prácticamente están advirtiendo, están avisando que van a cometer toda clase de delitos para boicotear un proceso electoral que por ley debe llevarse a cabo el 7 de junio, y ellos ya están advirtiendo, pues vamos a cometer todo lo que sea necesario, toda ilegalidad a la que tengamos que recurrir lo vamos a hacer para boicotear este proceso. Me parece que si la autoridad ya lo sabe, pues debe tomar las medidas necesarias para, obviamente, evitar esto, ¿no? Que a todas luces son delitos. Es una amenaza contra la voluntad, va a contrapelo, va en contra de lo que hemos luchado, y por supuesto como ciudadano me sumo a todos los demás, votando, a los que les ha tocado ser funcionario de casilla, etcétera. Bueno, va en contra de la historia, ¿no? Quiero decir, y además son grupos minoritarios. Sí, efectivamente. Entonces, pues lo siento, pero esto se va a llevar a cabo, ¿no? Son grupos minoritarios, Francisco, pero a veces que actúan con una desmedida violencia, ¿no? Y a lo mejor esa es la diferencia que marcan ellos con la sociedad, porque la sociedad lo que menos quiere es problemas. La sociedad que quiere participar en procesos electorales, y ellos recurren precisamente a la violencia para imponerse a la mayoría, ¿no? Claro, pero no lo permite. Por eso, insisto, saludo esta declaración. Lo que mencionas de los funcionarios de casilla, el INE se ha reconocido que enfrenta dificultades para integrar mesas directivas de casillas debido a la negativa de los ciudadanos a ser funcionarios, y esto pues aumentó en las últimas 5 semanas, quizá por este clima. Las secciones de atención especial denominadas SAE, por problemas de inseguridad, que pasaron de 6.974 a 12.976, es decir, el 19% de las 68.383 secciones que hay han presentado estos problemas de inseguridad y dificultades para integrar las mesas de casilla. Creo que es un legítimo temor de la población, pero también creo que debe ser una aspiración y debe representar pues un honor
el participar en un proceso electoral como funcionario de casilla. Así es. Entonces, también hay mecanismos, la ley electoral lo prevé, no hay se capacitan más de los que funcionarios o futuros funcionarios de los que se necesitan formalmente, ¿no? Y prevén ampliar también, está previsto en la legislación. Entonces yo creo que sí, siempre hay dificultades incluso en etapas más tranquilas, ¿no? Sí, por supuesto. Y a la hora que el presidente no llegue, el secretario no llega. O sea, hay problemas hasta el primero día de la elección. Exactamente, ¿no? Eso digamos, está también previsto, ¿no? Pero, digo, sí preocupa, ¿no? Y además, como tú lo dijiste, por razones reales, hay temor. Pero yo confío en que se va a completar todos los funcionarios. También se prevé, en casos que no llegue uno, está el mecanismo de sustitución, etcétera, el primer ciudadano que está en la fila, etcétera, ¿no? Entonces yo sí confío que lleguemos, creo que nunca hemos llegado al 100% de las casillas instaladas, pero con porcentajes muy confiables, muy altos, y estoy como emocionado esperando que ganemos, ¿no? Que se instalen la mayor parte de casillas sin problema con todos los funcionarios y derrotar a los que no quieren elecciones, ¿no? Efectivamente, a los agoreros antidemocráticos, ¿no? Que buscan otra cosa menos que haya democracia. Sí, yo lo que digo es van a contrapelo, ¿no? Van en contra de lo que hemos luchado desde hace años, cuando había el partido único y bueno, sí, nos falta mucho, sí, estoy de acuerdo, pero hay que defender esto que también hemos logrado. Así es, el INE señala, por ejemplo, al corte del 30 de abril que en el DF pues encabeza estos problemas, la gente no quiere ser funcionario en el Distrito Federal, raro porque hay mucha gente que presume que en el Distrito Federal está la población mucho más preparada políticamente hablando, ¿no? O cuando menos que lee mucho más y le interesa más el tema de política, pero allá 1.782 secciones están en problemas. Nuevo León registra 1.517, Sonora 952, Guerrero 906, Estado de México 867, Chihuahua 842, Tamaulipas 838 secciones, Coahuila 691 y Baja California 535. En estas entidades, fíjate, en entidades con fuerte presencia del crimen organizado, por ejemplo, Michoacán o Jalisco, pues no figuran en estos, lugares, ¿no? Es raro el dato. Problemas de inseguridad. Michoacán tiene 506 secciones con problemas y se ubica en el lugar 10. Jalisco tiene 232 secciones y ocupa el lugar 14 de las 32 entidades. O sea, aquí sí hay gente que quiere participar en este proceso electoral, que me parece que va a ser uno de los más competidos en toda la historia en Jalisco, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? La competencia viene bien y veo que se está movilizando la sociedad y a mí me parece bien y yo tengo toda la confianza en que va a ser una buena elección. ¿Qué te parece el tono de las campañas? ¿Invitan a que la gente participe? Aunque mucha gente pues señala que esto en lugar de alentar el voto lo desalienta, ¿no? Por todos los temas que se están tratando en campaña, mucha guerra sucia, pero pocas propuestas. Yo creo que no veo algo fuera de lo común en una elección, en un proceso electoral, salvo, de hecho, la llamada guerra sucia ha sido menor en mi apreciación en términos generales a otras competiciones o competencias electorales, pero dame tu opinión, porque yo lo veo, digamos, normal, tranquilo, ¿no? ¿Esperabas más? Sí, se agoraba más. En esto que ahora se llama campañas de contraste. Sí, ¿no? más en cono, no, lo veo normal, sí, se dicen fuerte los candidatos, ¿no? Hemos visto como los monitoreos del IEPC en donde, bueno, no se disparan las inequidades en coberturas, etcétera. Entonces lo veo en términos generales un proceso normal. Normal para un proceso tan competido como el que se avecina, y por lo pronto pues la próxima semana son los dos debates que organiza el organismo electoral,
El lunes y martes serán los debates de los candidatos a las presidencias municipales de Guadalajara y Zapopan. Por cierto, la transmisión usted la podrá seguir a través de la multiplataforma de C7 Jalisco y también Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en La Báscula, el peso de las ideas, en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya regresamos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas, en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Hay una llamada del auditorio. María de la Luz Rodríguez dice que la policía municipal no cumple con su trabajo, pero es porque piensan que los delincuentes se cobran después. Está de acuerdo en los operativos federales que sean alternados con municipales y coordinados, y que los derechos humanos no sean tan duros con ellos. Si un policía va a atrapar a un delincuente, pues debe de usar la fuerza pública. Para eso se supone que los entrenan. Los policías saben hasta dónde pueden usar la fuerza, así que derechos humanos debería de ser más flexible con los policías. Muchas gracias a María de la Luz Rodríguez por comunicarse con nosotros. Yo estoy de acuerdo en esto de los derechos humanos, pero pues a veces considera derechos humanos que a veces excede el uso de la fuerza. Yo me pregunto cómo vas a detener un delincuente si no es precisamente con la fuerza, ¿no? Obviamente con la preparación que tienen los elementos, o que se supone que deberían tener los elementos. Sí, allí confiaríamos en lo que hemos dicho, en una preparación cuidadosa, que no es nada más preparación física, ¿no? Sino es una preparación de derechos, de derechos de ciudadanos, hasta dónde puede llegar, etcétera. Pero sí, desafortunadamente ninguna policía se libra de abusos. Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos es tremendo, y la reacción ha sido todavía desmedida, digamos. Sí, en Baltimore, más los apoyos, en Nueva York, en Chicago. Chicago ya el ayuntamiento ya reconoció y va a indemnizar a víctimas, etcétera. Es decir, se da desafortunadamente, ¿no? Pero cuanto mejor preparada esté la policía, insistimos en que será menos los casos de abusos, ¿no? Efectivamente, de abusos a derechos humanos de los delincuentes, que también vale la pena mencionarlo, muchos de ellos a veces se escudan precisamente en la protección de sus derechos y esgrimen violaciones a sus garantías para salir bien librados de los ilícitos que hayan cometido, ¿no? Sí. Ese también es como una estrategia. Bueno, estamos bien hablando del INE, no cambiará su estrategia a pesar de la situación de inseguridad en algunos estados del país, en algunos municipios del país. Y también hablábamos del tema del proceso electoral, de las campañas, y que han sido unas campañas normales para un proceso tan competido como se espera el próximo 7 de junio. Y básicamente estábamos viendo aquí en pantalla los resultados ya de un proceso electoral. Mencionabas, Francisco, que ya lo que hay que esperar son elecciones competidas, reñidas y muy peleadas, con diferencias de pocos votos para los ganadores, ¿no? Sí, parece que es la tendencia, no sé si a futuro. Lo que estamos viendo ahora, que aquellas elecciones donde ganaban ampliamente mayoría, Congreso, el llamado carro completo, ¿no? Todo parece que ya va a ser parte de la historia. En México, ya lo sabemos, cada vez son más competidas, pero en otros países donde no había sucedido esto, ahora estamos viendo, todavía no son los resultados oficiales en las elecciones en la Gran Bretaña, pero están bastante cerradas. De hecho, el Partido Conservador todavía no logra la mayoría. Ahí está aquí están los exit poll de Gran Bretaña, ¿no? Y todavía no logra la mayoría. Todavía le faltan votos para tener una mayoría. No puede formar gobierno. Ya, cuando no tienen una mayoría en otros sistemas, o hay una segunda vuelta, o el que tiene la mayoría
relativa, es decir, quien tuvo más votos que todos los demás partidos se puede unir a otro. Es decir, los y que se le llaman suman. gobierno de coalición, Sí, ¿podemos mencionarlo así? sí, y suman los votos y entonces ya tienen mayoría y pactan estos dos partidos. En fin, cada país ha resuelto de alguna manera esta. En México no, y el que tiene es una mayoría y el que tiene más votos. Imagínate qué pasa, por ejemplo, en este escenario de elecciones tan competidas que se prevé para este proceso que viene y quizá para los de otros años también, un escenario donde el candidato ganador logre el triunfo precisamente con el 30% de los votos y la suma, por ejemplo, de los perdedores sea mucho mayor, ¿no? Si se juntaran ellos a la mayoría que tiene el de 3, sería elegido por el 3, de 3 de cada 10 elegirían, no tendría una representatividad. ¿No crees que sería el momento adecuado de pensar en modificar la ley electoral en el país y plantearnos esto que tú hablas de una segunda vuelta electoral? Efectivamente, en el caso de ganar con 30%, 31%, quiere decir que el 70% de los ciudadanos no votaron por ti y tú vas a ser el representante. Y eso crea conflicto. Hasta cierto punto en el escenario de gobierno crea algo de ingobernabilidad, claro, diría yo, entre comillas. Claro. Ahora, bueno, en la reforma electoral se habló, ¿no?, que la posibilidad de una segunda vuelta, lo que sí se quedó fue la reelección, pero esto era un tema pendiente, ¿no? Va a haber una segunda vuelta o no es la única solución, como ya puede ser el gobierno en coalición, ¿no? Tú y luego los votos del otro partido y sumados ya te dan una mayoría. Pero eso seguirá discutiéndose, ¿no? Por lo pronto parece que ahora está cerrada por algún tiempo ya cualquier reforma y en un futuro es posible. Pero cada vez son más cerradas las elecciones. Va a haber también elecciones en España próximamente y están entre los dos partidos que más intención del voto tienen, se llevan un punto. Y es decir, y no va a haber mayoría, va a tener que pactar con otros partidos. Y parece que así nos tenemos que acostumbrar. Ahora, el problema que veo o más bien lo que no me gusta del modelo mexicano, es que esto en otros países se destraba, como hemos dicho, ¿no? O segunda vuelta o gobiernos de coalición, y aquí se va a judicializar. Ese es el tema. De hecho, ese es un escenario que se augura, ¿no? Y entonces eso sí molesta, eso sí nos molesta, es cansado, dinero, energía social se pierde, incertidumbre, y entonces dices, entonces ¿para qué voy a votar si se va a arreglar en la mesa, ¿no? Eso no me gusta. Imagínate una persona que vota por determinado candidato, resulta ganador, el contrincante judicializa ese proceso electoral, el tribunal da la victoria a quien no había ganado, el desaliento que causa entre quienes sí votaron por esa persona, ¿no? Esos son golpes muy bajos, va otra vez a contrapelo, ¿no? Y ahí son los propios actores políticos quienes fomentan y se van a esa solución. Sí es su derecho, sí, pero idealmente se tiene que arreglar allí en las urnas, ¿no? Allí es donde, y en todo caso allí en las mesas, pero de cada casilla donde se vota y firmamos el acta y allí. Además, si todo está debidamente bien fundamentado desde el momento que salen los paquetes electorales de la casilla, pues no entiendo por qué a veces quiere judicializar una elección, ¿no? Claro. Que va en detrimento de la voluntad popular. Pero también creo que esto va más de fondo. Quizá los candidatos se preparan para ganar, pero menos para perder. Y en el momento en que pierden, así sea por un voto, no aceptan la derrota, ¿no? Claro. Cuando en cualquier competencia un gol te da la diferencia, un segundo puede ser la diferencia entre una medalla de oro y una de plata, y un voto puede ser la diferencia entre una presidencia o ser simplemente regidor. Y eso a lo mejor los candidatos no lo aceptan, ¿no? No, y está dentro de sus estrategias de partido, ¿no? Tienen ya el plan B, y si no nos favorece, pues sigue esto. Entonces eso no me gusta. Es su derecho, sí, pero también debería judicializarse in extremis, en un caso flagrante, anómalo, extraordinario, ¿no? Pero que ya sea la norma
Eso va en contra Tienes razón del cuando mencionas espíritu. que muchos de los candidatos ya lo establecen como una parte de su estrategia y como plan B en caso de que los resultados sean adversos, ¿no? Sí, o en plan A, los que ya no tienen ninguna posibilidad y ya se van. Los que ya no tienen posibilidad, pues que dice, ojalá que cuando menos sea regidor, ¿no? Sí, pero bueno, eso es Ya conservar el registro cuando menos. Sí, pero esto es la democracia, ¿no? Esto es el juego, y son las leyes, Francisco, las reglas. Es que los candidatos acepten una derrota, así sea por un voto. Esa es la democracia, creo yo. Totalmente de acuerdo, eso es, ¿no? La mayoría. ¿Y crees que los candidatos en Jalisco estén preparados para eso? No todos, no quiero decir nombres, pero ya veremos si se judicializa o no, y vamos a volver aquí al programa y vamos a ver quién sí lo tenía como plan B. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Hernández de Lomelí, por haber estado con nosotros en La Báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza. Te agradezco. Encantado. Muchas gracias. Pero también, sobre todo, muchas gracias a usted. Que descanse. Muy buenas noches. Hasta luego. La Báscula, el peso de las ideas.